Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de Sugar Daddy. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto. Así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Tenía 23 años cuando sucedió. No era ingenua, no del todo. Ya había visto lo implacable que podía ser la vida. Las facturas se acumulaban como ladrillos que nunca podía escalar, y mi trabajo de medio tiempo en un café apenas me mantenía alimentada, y mucho menos cubría mi alquiler. Mis padres estaban en otro estado, luchando ellos mismos por mantenerse a flote, así que pedirles dinero no era una opción. Recuerdo estar sentada en mi colchón una noche, mirando la pantalla rota de mi teléfono, preguntándome cómo tantas chicas de mi edad estaban de vacaciones en Tulum, mientras que yo comía pan con mermelada 3 noches seguidas, porque era lo único que me quedaba en la despensa, y aún faltaba unos 5 días para mi siguiente pago. Fue entonces cuando la idea de un Sugar Daddy se me metió en la cabeza. Sonaba fácil, casi estúpidamente fácil. Había foros enteros, historias de TikTok, incluso podcasts donde las chicas hablaban de cómo estos hombres mayores pagaban sus zapatos, su alquiler e incluso su matrícula. Ni siquiera tienes que hacer nada, dijo una chica en un video que vi. Simplemente son hombres que están muy solos y que pagarán por tu compañía. Hombres solos, pagando por compañía. Esas 3 palabras se enquistaron en mi cerebro. Esa noche, después de horas de navegar, me registré en un sitio llamaré Arreglos de Élite, para no mencionar el original. Era fácil, solo había que crear un perfil y agregar una descripción. Estudiante universitaria, dulce, divertida, buscando tutoría y compañía. Soy discreta. Subí 2 selfies cuidadosamente elegidos, no demasiado reveladores, pero lo suficientemente favorecedores como para llamar la atención. Para mi sorpresa, en un solo día, mi bandeja de entrada se inundó. La mayoría de los mensajes eran exactamente lo que esperaba. Hombres mayores ofreciendo asignaciones a cambio de momentos divertidos. Algunos eran bien directos, otros patéticos. Y algunos simplemente me daban ganas de ducharme después de leerlos. Pero luego hubo uno que captó mi atención. Su nombre de usuario era Baron-von-Richter. Su mensaje era simple, educado y aterradoramente normal. Hola Chloe, pareces una chica auténtica, y eso me gusta. No busco nada sórdido, solo busco compañía, cena, conversación, quizás alguien en quien confiar. Puedo ayudarte financieramente a cambio, sin presiones, sin ataduras. Si estás interesada, quedemos para tomar un café primero, en un lugar público. Invito yo. Miré su foto de perfil y luego su edad. Tenía 61 años, un traje caro, cabello canoso y una sonrisa que estaba entre amable y calculada. Su biografía decía que era consultor de negocios, divorciado y sin hijos. Se sentía seguro, o tan seguro como algo así podría sentirse. Me dije a mí misma, si es raro, me iré. Es solo un café. ¿Qué podría salir mal? ¿No es increíble cómo las peores historias comienzan con esa simple pregunta? La tarde siguiente, elegí la cafetería más concurrida de la ciudad, The Daily Grind. Mi corazón se aceleró durante todo el camino hasta allí, y cuando lo vi sentado junto a la ventana, les juro que casi me doy la vuelta. Pero se levantó tan pronto como me vio, sonriendo cálidamente. Hola Chloe. Asentí nerviosamente. Arthur, dijo, ofreciéndome la mano.
Gracias por reunirte conmigo. Y luego nos sentamos. No era un hombre precisamente guapo, pero olía muy bien y tenía esa pulcritud y elegancia que lo hacía interesante. No me miró lascivamente y no hizo comentarios espeluznantes sobre mi apariencia. Me preguntó sobre mis clases, mi familia y lo que quería hacer después de la graduación. Habló de libros, películas, viajes, y se sintió como una entrevista de trabajo mezclada con una cita, pero no en el mal sentido. Después de una hora, dijo con calma: «Me gustaría volver a verte. Puedo ayudarte con $600 semanales si estás dispuesta a cenar o salir conmigo». Se me secó la garganta. $600, ese era mi alquiler ahí mismo. Me oí decir, sí, casi sin pensarlo. Durante las primeras 6 semanas, fue perfecto. Arthur era generoso, educado, incluso encantador. Me llevaba a buenos restaurantes, siempre en público. Transfería dinero sin dudarlo, y nunca me presionó físicamente. Solo me tomaba de la mano a veces, o me daba un beso en la mejilla de despedida. Me dije a mí misma, esto no está mal. Esto es dinero fácil. Pero pequeñas cosas empezaron a molestarme. Una vez, cuando me reí de algo durante la cena, noté que sus ojos me estudiaban con demasiada intensidad, como si estuviera memorizando cada expresión. Otra vez, me preguntó, ¿le cuentas a tus amigos sobre mí? Le dije que no, y él sonrió como si esa fuera la respuesta que quería. Y luego estuvo la vez que mencioné que podría mudarme de apartamento pronto, más cerca del campus. Al día siguiente, me envió un mensaje de texto con la dirección de un complejo que había mirado casualmente semanas antes, pero del que nunca le había hablado. Le pregunté cómo lo sabía, pero lo ignoró. Debes haberlo mencionado. Tengo buena memoria. No recordaba haberlo mencionado en absoluto. Fue en el 4º mes cuando las cosas cambiaron. Estábamos en un tranquilo restaurante italiano. Las luces eran tenues y las velas parpadeaban. Cruzó la mesa, me apretó la mano y me dijo, «Me haces feliz, Chloe». Dijo, «Más feliz de lo que he estado en años». Sonreí torpemente. «Me alegro». «No quiero compartirte», añadió en voz baja. Me congelé. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir, no quiero que veas a otros hombres, ni siquiera a chicos de tu edad. Quiero que esto sea exclusivo entre tú y yo». Sus ojos se clavaron en mí. «¿Puedes prometérmelo?» Mi pecho se apretó. «Arthur, yo...» «¿Prométemelo?», interrumpió. Tragué saliva. «Vale, claro». Su agarre se aflojó y sonrió. «Buena chica». Esa noche, cuando llegué a casa, noté una pequeña caja fuera de mi puerta. Dentro había un iPhone nuevo, todavía sellado, con una nota. «Para que nunca ignores mis llamadas, Arthur». No recordaba haberle dado mi dirección. Eso fue raro, pero bueno, era el teléfono por el que babeaba, así que solo lo ignoré. Durante las siguientes semanas pasaron muchas cosas. Hasta ese momento, nuestra relación había sido solo de compañía, pero una noche, después de una cena costosa y unas cuantas copas de vino, las cosas se escalaron al siguiente nivel. Debo decir que no me sentía tan segura al principio, pero en este punto era lo justo, si entienden. Nuestra primera vez fue aceptable. No es que me volviera loca, pero fue dulce y me hizo sentir bien, y para ser franca, su desempeño fue mejor de lo que me esperaba para su edad. Sin embargo, después de esa noche su comportamiento comenzó a cambiar. Empezó a buscarme más seguido y a enviarme mensajes de texto a cada rato. Si no respondía lo suficientemente rápido, me bombardeaba con preguntas como ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no contestas? Luego comenzó a aparecer en el café donde trabajaba, primero a la hora de salida, según él para asegurarse de que llegara a salvo a casa, pero luego empezó a aparecer a distintas horas del día, como si me vigilara.
Cuando lo confronté, dijo: «Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». Una noche, le comenté a Arthur que saldría con mi mejor amiga a tomarnos algo y ponernos al día. Ella vivía en otra ciudad y no nos veíamos muy seguido, así que quería dedicarle algo de tiempo. Él no pareció muy convencido, pero no se puso intenso. Me preguntó a qué hora regresaría y le dije que no muy tarde, ya que tenía un examen al día siguiente. «¿A qué hora?», insistió. «No lo sé, puede que a la 1 o 2 de la mañana», le dije. «Solo seremos Carly y yo divirtiéndonos». Él asintió y se fue. Sin embargo, esa noche Carly tuvo que irse temprano debido a un compromiso que le surgió de imprevisto a primera hora de la mañana, así que volví a casa como a las 11 y me quedé dormida casi al instante. Esa noche me desperté a las 2 de la madrugada con el sonido de mi teléfono vibrando. Era él. Docenas de mensajes. «¿Dónde estás?». «Estoy afuera del club. ¿Te busqué en el club?». «¿Por qué no contestas?». «¿A dónde fuiste?». «Contéstame». Lo llamé de vuelta y parecía histérico, gritando que dónde estaba, que a dónde había ido. Le dije lo que había pasado y que estaba en mi apartamento, desconcertada por su actitud. Parecía un psicópata. Esa noche tuvimos una gran discusión, pero al día siguiente me envió un ramo de rosas y un bolso Gucci. Me pidió perdón y me invitó a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Las cosas se apaciguaron por un rato, pero episodios parecidos se repitieron un par de veces en los 3 meses siguientes, y su asfixiante control estaba acabando con mi cordura. Me sentía acorralada. No es que lo amara, sino que Arthur se había convertido en mi principal sustento, especialmente desde que me echaron de la cafetería de forma sospechosamente repentina y sin explicación. La noche en que todo se derrumbó, me invitó a lo que llamó una escapada de fin de semana. Una cabaña en las afueras de la ciudad, solo nosotros dos, sin interrupciones, para aligerar la tensión y reconectar, según él. Mi instinto gritaba, «No», pero mi alquiler estaba por vencer y tenía miedo de enfadarlo, así que acepté. El viaje fue largo, serpenteando por carreteras oscuras bordeadas de árboles. Habló todo el camino sobre lo pacífico que sería y sobre cómo no necesitaba a nadie más que a él. Cuando llegamos, la cabaña era hermosa, pero aislada, sin vecinos, sin señal de teléfono. Mi pecho se apretó al instante. Dentro, todo estaba meticulosamente arreglado. Vino, copas, velas y un fuego ya encendido. Demasiado perfecto, demasiado preparado. En la cena, me sirvió vino, pero solo fingí beberlo. «¿Me amas, Chloe?», preguntó de repente. Me atraganté. «Arthur, esto no es amor, es un acuerdo. ¿Recuerdas? Lo propusiste tú mismo». Su sonrisa se desvaneció. «Lo será. Será amor. Ya verás». Terminamos la cena y, más tarde, cuando fue al baño, revisé mi teléfono. No había señal, así que no había forma de pedir ayuda. Fue entonces cuando noté una puerta en la parte trasera de la cabaña, cerrada con llave. Mi curiosidad pudo más que yo. Cuando finalmente se durmió, busqué silenciosamente la llave y encontré una en el bolsillo de su chaqueta. Supuse que esa era. La puerta se abrió con un crujido y lo que vi dentro me congeló los huesos. Fotografías, cientos de ellas, y todas eran mías. Yo caminando a clase, en el café con mis amigos, en el vestíbulo de mi edificio de apartamentos, incluso dentro de mi apartamento, dormida en la cama. Retrocedí dando traspiés, con la mano sobre la boca. Fue entonces cuando oí su voz detrás de mí. «No se suponía que vieras eso». Me di la vuelta y Arthur estaba en el umbral, con los ojos fríos y un cuchillo brillando en su mano. «No lo entiendes», dijo con calma. «Yo te cuido, te mantengo a salvo.
y a cambio, te quedas conmigo para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. Arthur, por favor, baja eso. ¿Podemos hablar?, dije retrocediendo, con el corazón en la garganta. Él se acercó lentamente. Ya lo he decidido. No me vas a dejar. La adrenalina invade mis venas en ese momento. Sin pensar, cogí lo primero que encontré, una pesada botella de vidrio, y se la rompí en el brazo. Arthur gritó de dolor y el cuchillo salió volando de su mano. Salí corriendo por la puerta principal hacia los árboles, descalza, helada y con las ramas rasgando mi piel. No miré hacia atrás, solo corrí hasta que aparecieron unos faros en la carretera. Un camión enorme redujo la velocidad y el conductor bajó la ventanilla. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Por favor, ayúdeme», dije sollozando, y él hizo señas para que subiera al lado del conductor. Cuando la policía revisó la cabaña, encontraron las fotos. Encontraron una caja debajo de su cama llena de mechones de pelo, trozos de ropa y recuerdos míos. Quizás también de otras. Arthur no estaba en la cabaña, pero fue arrestado poco después mientras trataba de huir, y nunca lo volví a ver. Me mudé de apartamento, cambié mi número y borré todas las cuentas de Sugar que tenía. Nunca más volví a eso y, aunque a veces me apretaban las cuentas, ni loca me arriesgaría a vivir una pesadilla como esa de nuevo. Crecí sintiendo que siempre estaba un paso por detrás de todas las demás. Mi cuerpo nunca fue del tipo celebrado en revistas de lujo o en reels de Instagram. Digamos que era gruesa en todos los sentidos: caderas, brazos, muslos, todo. Me etiquetaron como gorda antes de saber siquiera qué eran los estándares de belleza. Crecí con un padre ausente, y mi madre era dura a su manera, pero sin duda el espejo era mi mayor crítico. Para cuando llegué a los 20 años, ya había dominado bien el arte de esconderme, ropa holgada, evitar las cámaras y construir un mundo en el que no tuviera que enfrentarme a los juicios de los demás. Mi mundo era pequeño: mi dormitorio, mi teléfono, mis cuadernos y poco más. Escribir se convirtió en mi escape, vertiendo historias de amor que nunca había vivido en plataformas anónimas. Romances de novela en los que las mujeres como yo encontraban aceptación, donde alguien las miraba como si fueran lo único que importaba. Irónicamente, mis lectores me adoraban sin conocer nunca mi rostro. Pero fuera de ese mundo, era completamente invisible. La soledad era mi compañera constante, me carcomía. Las noches se alargaban mientras me desplazaba por feeds llenos de relaciones, compromisos y vidas perfectas. Me decía a mí misma que no necesitaba amor, pero una parte de mí anhelaba que alguien me viera, anhelaba sentirme apreciada y deseada. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los anuncios, aplicaciones de citas, sitios de citas con sugar daddies, lugares donde supuestamente hombres mayores cuidaban de mujeres más jóvenes. Al principio me burlé, pero luego la curiosidad se apoderó de mí. Se me ocurrió que quizás podría encontrar a alguien a quien le gustara tal como era, alguien a quien no le importara si no encajaba en el molde estándar. Me registré sin foto, solo una descripción vaga, así que mi perfil se quedó ahí, escondido en ese mar de rostros brillantes y llenos de filtros. La mayoría de las noches solo navegaba, sin enviar mensajes, sin atreverme a arriesgarme al rechazo. Mi autoestima no me lo permitía. Aún así, leía los perfiles como un placer culpable. Hombres altos con traje, canosos, empresarios, incluso chicos más jóvenes que buscaban algo transaccional. Realmente era más entretenimiento y fantasear un poco, que el que creyera realmente que a alguien de allí le interesaría. Pero luego, una noche, después de haber agotado mi reserva de patatas fritas, sentada inquieta en mi cama, mi teléfono sonó.
Un mensaje de alguien llamado Adrian Thorne. «Hola», decía. Parpadeé. Casi se me cae el teléfono. Nadie se había puesto en contacto conmigo nunca. Mi perfil era prácticamente invisible. Mi corazón empezó a acelerarse, pero hice clic en su perfil. Guapo, de hombros anchos, una mandíbula afilada y vestido de forma elegante pero informal en la mayoría de sus fotos. Su biografía era simple. 49 años, soltero, exitoso, buscando a alguien genuino. Genuino. Esa palabra llamó mi atención. ¿Quién era genuino en una plataforma de esas? Ni yo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder con un hola. Casi al instante, respondió: «¿Cómo estás, preciosa?». Me congelé. ¿Preciosa? Mi perfil ni siquiera tenía una foto. Mis dedos se cernieron sobre el teclado antes de escribir. «Ni siquiera sabes cómo soy», le puse, y su respuesta llegó en segundos. «Creo que las almas más bellas tienden a esconderse. Por eso estoy aquí, para encontrar el tipo de belleza que el mundo pasa por alto». Me reí nerviosamente, una sonrisa que asomaba a mis labios a pesar de mí misma. Nadie me había dicho algo así jamás, ni una sola vez. Ese fue el comienzo. Durante 3 semanas, Adrian y yo hablamos todos los días. Saludos matutinos, confesiones nocturnas, pequeñas bromas tontas que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Nunca me pidió una foto, ni una sola vez. Eso debería haber sido extraño, pero en cambio me hizo confiar más en él. Se preocupaba por mis palabras y mis pensamientos. Me llamaba Ángel, y dijo que le hacía sentir vivo de nuevo. Por primera vez en años, sentí que tal vez no era invisible. Luego, una noche, finalmente preguntó: «¿Te gustaría que nos viéramos en persona?». Se me revolvió el estómago. «No estoy segura de ser lo que esperas», escribí. «Eres exactamente lo que quiero», respondió él. «Por favor, cena mañana por la noche, en el Crimson Lantern Bistro, a las 8:30 de la noche». Dudé un momento, pero luego, con los dedos temblorosos, escribí: «Vale». El día siguiente fue un borrón. Me probé la mitad de mi armario y finalmente me decidí por un vestido rojo oscuro que no me había puesto desde la escuela secundaria. Mis nervios estaban a flor de piel cuando dieron las 8:15. Cerré la puerta y salí, solo para casi dar un grito cuando vi a mi vecino de pie junto a mi puerta. El señor Gable tenía poco más de 60 años, era tranquilo y extraño. Se había mudado recientemente, pero nunca hablaba mucho. Solo se sentaba afuera en una vieja silla de madera frente a mi casa, siempre observando en silencio. «Dios, me asustaste», solté, llevándome una mano al pecho. Él inclinó la cabeza y me preguntó: «¿Vas a alguna parte?». Sí, a cenar», dije rápidamente, pasando de largo. Sus ojos se detuvieron en mí de una manera que me puso la piel de gallina. «Ten cuidado», dijo secamente. No respondí, estaba demasiado concentrada en la noche que me esperaba. El Crimson Lantern Bistro era cálido y con una iluminación suave. El tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire, y me senté en una mesa de la esquina, con el corazón acelerado, hasta que finalmente lo vi. Mi corazón se aceleró. Adrian se veía exactamente como en sus fotos, alto, bien vestido y bien afeitado. Sonrió cuando me vio, acercándose con una facilidad que hizo que mis nervios se dispararan. «Debe ser mi ángel», dijo, con la voz suave como el terciopelo. Tragué saliva. «Esa soy yo», dije y sonreí con nervios. Su sonrisa se ensanchó y me hizo una seña para que me sentara. La cena fue perfecta. Me preguntó sobre mi escritura, mis sueños, incluso mis inseguridades. Nunca me hizo sentir pequeña. Por primera vez en mi vida, sentí que importaba,
y cuando cruzó la mesa y rozó mi mano con la suya, no me aparté, pero algo me molestó. Su teléfono vibró 2 veces durante la cena, y cada vez lo volteó boca abajo sin contestar. Sus ojos se dirigían a la puerta con más frecuencia de lo que parecía normal y, en un momento, cuando me disculpé para ir al baño, creí verle meter algo en el bolsillo de su chaqueta, pero me dije a mí misma que solo estaba siendo paranoica, así que le resté importancia. Después de la cena, él insistió en llevarme a casa. Dudé por un momento. Sentía que era demasiado pronto, pero su voz era tranquila y persuasiva. Solo quiero asegurarme de que llegues a casa a salvo. Al final acepté. El viaje comenzó bien. Su coche olía ligeramente a cuero y colonia, y hablamos de música, libros, pequeñas cosas, pero luego tomó un desvío que no era el camino a mi casa, y ahí comencé a ponerme incómoda. Creo que te equivocaste de calle, dije. No, no lo hice, respondió suavemente. Es un atajo. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No confíes en él. Sal de ahí, Gable. Sentí que se me heló la sangre. Miré a Adrian y su mandíbula estaba apretada, con los ojos fijos al frente. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mi cinturón de seguridad. Adrian, ¿puedes parar aquí? Necesito coger algo de casa de un amigo. Mentí. Su agarre se apretó en el volante. Ya casi llegamos, Ángel. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me rompería el pecho. Adrian, para el coche, dije con firmeza, pero con la voz temblorosa. Él me miró, con los ojos más oscuros ahora. ¿No confías en mí? Su mirada era intensa, y su voz sonó más grave que antes. Algo dentro de mí se rompió. Un golpe de adrenalina me invadió, y sin pensarlo, tiré de la manija y abrí la puerta de un empujón mientras el coche reducía la velocidad en una señal de stop. Todo pasó muy rápido. En un instante estaba dentro del auto, y al siguiente rodaba por el pavimento áspero y frío. Me puse de pie como pude, sintiendo los raspones en mis brazos y rodillas arder, mientras que el corazón me latía fuera de control. Para cuando levanté la vista, Adrian ya se había ido. Su coche se alejó a toda velocidad en la noche sin dejar rastro. Volví a casa a trompicones, completamente conmocionada. Cada paso se sentía irreal. Gable todavía estaba afuera, sentado en mi silla. Cuando me vio, se levantó y se acercó a mí. «Te dije que tuvieras cuidado», dijo en voz baja. Quería preguntarle cómo lo sabía, por qué me había enviado un mensaje de texto, cuáles eran realmente las intenciones de Adrian, pero todo lo que pude hacer fue asentir, con las lágrimas picándome en los ojos. Esa noche, borré la aplicación y borré todas mis cuentas anónimas. Me miré en el espejo durante mucho tiempo, dándome cuenta de lo fácil que mi soledad podría haberme destruido. No sé qué quería Adrian, dinero, control o algo peor. Pero sé una cosa, tuve suerte de volver a casa con vida. Cuando esto pasó, era una estudiante universitaria quebrada que siempre pagaba el alquiler tarde y dejaba los platos sucios apilados como una torre inclinada en nuestro fregadero. Entre la matrícula, los libros de texto y los comestibles caros, me estaba ahogando. Mi trabajo en el campus, en la biblioteca, apenas cubría los servicios públicos y había empezado a contar las monedas del portavasos de mi coche solo para comprar ramen. Fue entonces cuando apareció el perfil. Ni siquiera era un anuncio, en realidad. Era un perfil de Tinder. Julian, 48 años, buscando una sugar baby. $850 semanales. Sin sexo, solo compañía y pequeños favores. Me quedé mirando sus fotos durante mucho tiempo. Si él tenía 48,
Entonces yo tenía 60. Parecía tener 32. Tal vez 33 como mucho. Bien afeitado, mandíbula afilada, pelo oscuro peinado cuidadosamente hacia un lado, un poco demasiado pulcro. Su biografía era corta y al grano, sin citas motivacionales, sin flexiones sin camisa, sin selfies de pesca como la mitad de los otros hombres allí. Solo esas palabras, $850 semanales, sin sexo. Olía a estafa o algo peor. Pero, por otra parte, $850 era más de lo que ganaba en un mes. Hice match con él. Casi al instante, apareció un mensaje. Julian. Hola, cariño. Me encogí ante esa palabra cariño. Sonaba como algo que los hombres grasientos en los bares decían justo antes de tocarte la parte baja de la espalda sin preguntar. Pero $850 eran $850 y yo estaba desesperada. Hola. La conversación empezó de forma sencilla. Me preguntó por la universidad, por lo que estudiaba. Le dije que psicología, aunque en realidad solo intentaba sobrevivir al semestre. Dijo que tenía su propio negocio. Le pregunté de qué tipo, pero nunca me dio una respuesta directa, solo que lo mantenía ocupado. Algo en él se sentía demasiado suave. Sus mensajes eran limpios, perfectamente puntuados, como si cada uno fuera revisado antes de ser enviado. Aún así, no presionó, no dijo nada sexual. Luego vino el remate. Julian, ¿cuál es tu Venmo? Me gustaría enviar la primera semana por adelantado. Mi pulso se aceleró. Escribí mi nombre de usuario con los dedos temblorosos. Un minuto después, mi teléfono vibró. $850 recibidos. Me quedé mirando la notificación, esperando que desapareciera, esperando algún tipo de mensaje de error, pero no lo hizo. Vaya, vale. Entonces, ¿qué quieres exactamente a cambio? Me quedé mirando la pantalla hasta que apareció su burbuja de escritura. Julian, solo necesito que me hagas algunos favores. Nada inapropiado, nada que te haga sentir incómoda. ¿Cómo qué? Julian, lo primero es simple. Recoge un paquete para mí. Entrégalo en mi casa. Eso es todo. Casi me río. Sonaba como el comienzo de una mala película. $850 por recoger una caja. De ninguna manera. ¿De dónde? Julian, te enviaré la dirección. Preferiría no hacer esto a través de Tinder. ¿Tienes un número al que pueda enviar un mensaje de texto? Mi cerebro gritaba bandera roja, pero estaba sin dinero, desesperada y curiosa. En contra de mi buen juicio, le di mi número. Segundos después, llegó un mensaje de texto. Número desconocido. Aquí está la dirección de recogida. Aquí está la dirección de mi casa también. No estoy en casa, pero encontrarás una llave de repuesto debajo de la maceta azul junto a la puerta. Entra y deja el paquete en la mesa de café de la sala. Asegúrate de cerrar la puerta con llave tanto cuando entres como cuando salgas. Releí el mensaje 3 veces. Era extraño, pero por otra parte, si quería que dejara algo dentro, no era como si me estuviera atrayendo a un almacén vacío. Aún así, dudé. Vale. En camino. Mientras salía de mi entrada, mi teléfono volvió a vibrar. Julian. Lo digo en serio. Cierra la puerta con llave las 2 veces. No lo olvides. La forma en que lo escribió me revolvió el estómago. La casa de recogida estaba en una parte deteriorada de la ciudad donde las aceras se agrietaban bajo las malas hierbas y las farolas parpadeaban como estrellas moribundas. Su dirección me llevó a una valla de tela metálica torcida. La puerta colgaba de una bisagra. La casa en sí parecía abandonada, con la pintura desconchada y las ventanas tapiadas. Casi me doy la vuelta. Entonces un hombre llenó el umbral. Era enorme, de hombros anchos, cubierto de tatuajes,
Su cabeza rozaba el marco de la puerta. ¿Estás aquí por el paquete de Julian?, preguntó. Su voz era grave, baja y aguda. Oh, sí, dije, congelada en la acera. Quédate ahí. Desapareció dentro. Mi corazón latía con fuerza. No había un alma en la calle. Cuando regresó, llevaba una caja de cartón del tamaño de una caja de zapatos, manchada de oscuro en una esquina. Abre el maletero, dijo. Lo hice. Colocó la caja dentro y la cerró con cuidado. Ahí tienes. Gracias, dije débilmente, ya acercándome al asiento del conductor. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos hacia mí. Una cosa más. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. Ten cuidado. No respondí. Entré, cerré la puerta de un portazo y me fui. La casa de Julian era todo lo contrario. Una mansión, pilares de piedra perfectos, setos recortados, un jardín tan verde que parecía falso. Cogí el paquete, encontré la llave de la maceta y entré. El aire estaba cargado de una colonia cara. Los muebles brillaban, madera tallada y cojines de terciopelo, el tipo de lugar que gritaba dinero. Dejé el paquete en la mesa de café. Fue entonces cuando lo oí, un teléfono sonando en alguna parte del interior. Me congelé. Mi teléfono vibró. Julian. No contestes a ninguna llamada que no sea de Víctor. ¿Qué? Seguí el sonido hasta una oficina. Un teléfono vibraba en el escritorio. La pantalla decía, llamada de Julian. Mi pecho se apretó. Me alejé. Dejé el teléfono sonando y cerré la puerta con llave al salir. Ese fue solo el primer recado. Las semanas se sucedieron después de eso. Conducir un BMW a un parque al azar, dejarlo y volver en un coche diferente. Encontrarme con un hombre llamado Julio en un restaurante, coger un maletín cerrado con llave y entregarlo en la casa destartalada. Sentarme con Julio durante horas mientras Julian enviaba mensajes de texto con actualizaciones. Cada vez, el dinero llegaba. Transferencias de Venmo, instantáneas y exactas. A finales de mes, había ganado $3,500. Era adictivo. Aterrador, pero adictivo. Entonces, una noche de viernes, me desperté con un mensaje de texto. Julian. Necesito que te quedes en mi casa esta noche. $1,200. Mi estómago se hundió. Yo. ¿Por qué? Julian. Solo sigue las reglas. La lista estará en la mesa del comedor. No las rompas. Estarás a salvo. Me dije a mí misma que estaba bien. Solo una noche. Solo dinero. Su casa se veía igual que antes. Perfecta. Demasiado perfecta. Dentro, en la mesa del comedor, había una nota escrita a mano sujeta con un vaso. Reglas. Cierra la puerta con llave cuando entres. Solo contesta llamadas de Víctor. No abras ningún grifo entre las 10 de la noche y las 12 de la noche. No abras la puerta a nadie después de las 11 de la noche, sin importar lo que digan. Si el armario del pasillo está abierto, duerme en la biblioteca. Si está cerrado, cualquier dormitorio está bien. El jardinero llega a la 1 de la mañana. Si golpea las ventanas, escóndete. Pon la televisión en estática y déjala sonar toda la noche. No olvides esto. Sírvanse de la nevera. Pago por la mañana. Buenas noches. Leí la lista 3 veces. Se me puso la piel de gallina. Esto no era solo paranoia, eran reglas y rituales. Me lavé los dientes a las 9:50, revisé el armario, estaba abierto, así que a la biblioteca, y me acomodé en el sofá de terciopelo. Cerré las puertas con llave. A las 11:16 sonó el timbre. Es la policía. Abran. Me congelé. Es urgente.
Abran la puerta o entraremos. La regla 4 ardía en mi cerebro. No abras la puerta. Me quedé quieta. Silencio. Luego sonó otro timbre. Soy Julian. Déjame entrar. Se me heló la sangre. Él tenía una llave. ¿Por qué necesitaría que yo le dejara entrar? Durante una hora, sonó el timbre. Voces, súplicas, órdenes, todas diferentes, todas equivocadas. Finalmente, caí en un sueño intranquilo. Cuando desperté, era de mañana. El olor a café me llevó a la cocina, y allí estaba él. Julian cocinando huevos como si nada. «Buenos días», dijo casualmente. Mi pecho se apretó. Se veía exactamente como en sus fotos, demasiado exacto. Me obligué a comer, puse excusas sobre las clases y me fui. Cuando llegué a casa, deshice las maletas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía tenía la lista de reglas. Las releí. Se me revolvió el estómago. Pon la televisión en estática y déjala sonar toda la noche. No lo olvides. No había hecho eso. Mi teléfono vibró. Un pago de Venmo. $1,200. Luego un mensaje de texto de Julian. No estoy en la ciudad ahora mismo. No volveré hasta la semana que viene. No hay recados hasta entonces. Me temblaba la mano. Si no estaba en la ciudad, ¿quién estaba en esa cocina? Otra vibración. Número desconocido. ¿Olvidaste algo? Adjunta había una foto. Julian, o el hombre que se hacía pasar por él de pie frente a un televisor lleno de estática. Luego otra foto. El exterior de mi apartamento. Ten cuidado. No dormí esa noche. Cada crujido en el edificio me hacía saltar. Mantuve mi teléfono agarrado en mi mano, esperando otro mensaje. Cuando finalmente llamaron a la puerta, suave, deliberadamente, contra la ventana de mi habitación, casi grité, pero no lo hice. Me quedé sentada, congelada, rezando para que las reglas no me siguieran a casa. Pensé que era dinero fácil. Nunca pensé que sería el tipo de chica que se involucraría en algo así. De niña, siempre fui la responsable de mi familia. Mantuve mis calificaciones altas, trabajé en empleos de medio tiempo y traté de mantenerme alejada de problemas innecesarios. Pero la verdad era que la vida había sido más dura de lo que dejaba ver. Tenía 23 años, vivía en un apartamento estrecho en Kansas City, Missouri, con una factura de alquiler que consumía más de la mitad de mi sueldo mensual de trabajar en un restaurante local. Mi madre había fallecido cuando estaba en la escuela secundaria, y mi padre no estaba realmente presente. Tenía una familia completamente nueva de la que ocuparse. En su mayor parte, era solo yo, y me había acostumbrado a sobrevivir por mi cuenta. Pero sobrevivir no significa vivir. Significa arreglárselas, preocuparse por las facturas, saltarse comidas para poder pagar los libros de texto de la escuela. Significaba decir no a los viajes con amigos porque ni siquiera podía pagar la gasolina. Y cuando la presión se hizo demasiado grande, recurrí a Internet en busca de respuestas. Fue entonces cuando oí hablar por primera vez de los sitios web de Sugar Daddies. No es que no hubiera oído hablar de ellos antes. Tenía una amiga, Jessica, que se jactaba constantemente de las cosas que su generoso admirador le compraba. Un nuevo iPhone, zapatos de diseñador, cenas en restaurantes caros. Juraba que nunca tuvo que acostarse con los hombres. Es solo hablar, me dijo una noche mientras comíamos comida para llevar grasienta. A veces enviar fotos, solo son viejos ricos y solitarios que quieren que alguien los haga sentir deseados. Dinero fácil. Arrugué la nariz. Sí, pero suena sospechoso. ¿Y si uno de ellos es un bicho raro?
Jessica se rió y se metió una papa frita en la boca. Por supuesto que son bichos raros, pero bichos raros con dinero. Y tú tienes el control, nena. Créeme, llevo haciendo esto 6 meses y estoy forrada de dinero. En ese momento, mi cuenta bancaria tenía menos de $47 y el alquiler vencía en 10 días. Estaba desesperada. Simplemente no uses Seeking Arrangements, advirtió Jessica, bajando la voz como si estuviéramos discutiendo algo ilegal. Ese lugar está plagado de tipos que esperan más. Yo uso un sitio más pequeño, más seguro, con menos competencia. Garabateó el nombre del sitio en una servilleta y me la deslizó como si fuera un código secreto. La miré durante un rato antes de metérmela en el bolsillo. Esa noche, despierta en mi apartamento con corrientes de aire, saqué mi teléfono y abrí el sitio. El proceso de registro fue sorprendentemente rápido. Nombre de usuario, correo electrónico, algunas fotos de perfil. Al principio ni siquiera subí fotos reales. Usé selfies en las que mi cara estaba medio cubierta o filtrada. En 20 minutos, mi bandeja de entrada tenía mensajes. La mayoría de ellos eran asquerosos, directos al grano. ¿Cuánto por desnudos? O buscando reunirme esta noche, efectivo en mano. Casi borro la aplicación en ese mismo momento, pero un mensaje me llamó la atención. Nombre de usuario, Platinum Wolf 55. Hola cariño, no busco nada físico, solo quiero a alguien con quien hablar, alguien genuino. Te cuidaré si estás dispuesta a hacerme compañía. Parecía inofensivo, educado, casi dulce. Hice clic en su perfil. Afirmaba tener 55 años, ser un hombre de negocios jubilado que vivía en Omaha. La biografía era corta pero respetuosa. A diferencia de las demás, por alguna razón respondí, «Hola», escribí. «¿Qué tipo de compañía buscas?», respondió al instante. «Solo alguien con quien enviar mensajes de texto, alguien que no me juzgue por estar solo. Llevo divorciado años, y el dinero no significa mucho cuando no tienes a nadie con quien hablar». Tocó algo dentro de mí. Tal vez culpa, tal vez lástima. Hablamos durante horas esa noche sobre libros, películas, charlas triviales. Era encantador de una manera rígida, como si se esforzara demasiado por sonar joven. Antes de cerrar la sesión, dijo, «Me gustaría enviarte algo como agradecimiento. ¿Puedes darme tu Cash App?». Dudé, pero mi alquiler estaba por vencer y estaba en la ruina. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación. $600 recibidos de Platinum Wolf 55. Miré la pantalla, mi corazón acelerado. Eso fue demasiado fácil. Los días se convirtieron en semanas. Me enviaba dinero casi cada 2 días. A veces $200, a veces $1000, dependiendo de cuánta atención le prestara. «Buenos días, amor. Espero que tengas un gran día. Te envié algo para el almuerzo». Ding. $300. Extraño nuestras conversaciones. Aquí tienes $700 por ser tan dulce. No podía creerlo. Por una vez, mi refrigerador estaba lleno. Compré ropa nueva. Incluso empecé a ahorrar un poco. A veces pedía fotos, pero nada loco. Una selfie linda, o tus pies con calcetines. Honestamente, la mayoría de las veces hice trampa. Cogía fotos al azar de Pinterest o Google y se las enviaba. Nunca se dio cuenta, o al menos eso creía yo. Una noche, mientras le enviaba mensajes de texto desde la cama, me preguntó algo extraño. «¿Cuándo nos vamos a conocer?». Me congelé. Hasta ahora no había insistido. Realmente no conozco a gente de internet. Escribí, tratando de sonar casual. Minutos después, respondió, «Ya te he dado más de $12,000. ¿No crees que es hora de que nos veamos en persona?». Se me revolvió el estómago. Traté de restarle importancia. «Quizás algún día, pero no esta semana.
He estado ocupada con la escuela y el trabajo. Envió una cara sonriente, pero algo en ella se sentía mal. Unas noches más tarde, me volvió a enviar un mensaje de texto. Sabes, las chicas como tú siempre piensan que pueden engañar a hombres como yo. Parpadeé ante el mensaje. ¿Qué se supone que significa eso? No hubo respuesta durante unos minutos. Luego, sé que me has estado mintiendo. No soy estúpido. Mi pecho se apretó. ¿Estaba hablando de las fotos? ¿Las excusas? No sé a qué te refieres. Oh, sabes exactamente a qué me refiero. Nadie se sale con la suya estafándome. Si no me equivoco, vives en Oak Ridge Avenue, apartamento 2B en Kansas City, ¿verdad? Se me heló la sangre. Me senté en la cama, mirando la pantalla brillante. Esa era mi dirección exacta. Traté de mantener la calma. ¿Me estás amenazando?, respondió al instante. No es una amenaza, es una promesa. No te preocupes, cariño. Soy paciente, pero no me hagas esperar demasiado. Llamé a Jessica llorando. ¿Qué demonios hago? ¿Sabe dónde vivo? Su voz temblaba. Bloquéalo. Borra todo. Cambia tu número. Estos tipos son obsesivos. Te dije que tuvieras cuidado. Y lo hice. Lo bloqueé. Borré la aplicación. Juré que había terminado. Pero no se detuvo. 2 días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Bloquearme no cambiará nada. Ahora eres mía. Dejé de dormir. Cada crujido en el apartamento me hacía saltar. Revisaba mis cerraduras obsesivamente. Una noche, me desperté con el sonido de la grava crujiendo fuera de mi ventana. Mi apartamento estaba en la planta baja. Lentamente, aparté la cortina. Un coche estaba aparcado al otro lado de la calle. El motor estaba apagado, pero podía ver el tenue resplandor de un cigarrillo en el interior. Estaba observando. Los mensajes de texto empeoraron. Bonito pijama. El rojo te queda bien. No deberías dejar la ventana abierta. Te veré pronto. Llamé a la policía, pero no le dieron importancia. Probablemente solo sea alguien tratando de asustarte. Patrullaremos la zona. Pero sabía que era él. Sucedió un viernes por la noche. Llegué tarde a casa del trabajo, agotada. Mientras abría la puerta de mi apartamento, me di cuenta de que ya estaba ligeramente abierta. Se me cortó la respiración. La empujé lentamente. La luz de la sala estaba encendida y sentado en mi silla, como si fuera el dueño del lugar, había un hombre que nunca había visto antes. Pelo canoso, traje caro, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, cariño», dijo en voz baja. «Finalmente, nos conocemos». ¿Qué pasó después? Ojalá pudiera olvidar. La policía me encontró horas después, temblando y apenas capaz de hablar. Se había ido. Mi apartamento estaba destrozado, mi teléfono roto y mi cuenta bancaria vacía. Nadie lo encontró nunca. Aprendí por las malas que el dinero fácil no existe, y a veces la soledad puede convertir a los hombres en monstruos. Tenía 22 años cuando esto sucedió. Era estudiante en la Summit Ridge University en Utah. En la superficie, era solo otra chica universitaria, equilibrando clases, saliendo con amigos, estresada por los exámenes y persiguiendo un futuro mejor. Pero por debajo, había un lado secreto de mí que rara vez admitía a nadie. Era una sugar baby. No empezó como un plan glamuroso. No era el tipo de chica que soñaba con bolsos de diseñador o cenas elegantes. Comenzó por necesidad. Matrícula, alquiler, comestibles, todo se acumulaba. Mi beca cubría parte de mis gastos y trabajaba a tiempo parcial en un café del campus, pero no era suficiente. Me estaba agotando, calculando constantemente si podía permitirme tanto mis libros de texto como mi factura de electricidad. Una noche,
Durante mi segundo año, mi compañera de cuarto bromeó sobre cómo algunas chicas conseguían sugar daddies. Simplemente salen con viejos y les pagan, dijo, mientras navegaba por su teléfono. Vi en TikTok que a algunas les cubren la matrícula. Me reí. Sí, claro, como si eso fuera real, pero la semilla estaba plantada. Más tarde, acostada en la cama, lo busqué en Google. Para mi sorpresa, había docenas de sitios web y aplicaciones específicamente para arreglos como ese. Se sentía mal al principio, incluso peligroso, pero también tentador. El saldo de mi cuenta bancaria era dolorosamente bajo, y la idea de tener seguridad financiera, aunque fuera por un corto tiempo, era difícil de ignorar. Me dije a mí misma que tendría cuidado, no iba a venderme. Establecería reglas, límites, control. Así que me registré en una de las aplicaciones. Mi perfil era inocente, una foto mía con un sencillo vestido negro, sonriendo, y una breve biografía sobre ser una estudiante ambiciosa que busca tutoría y apoyo. No publiqué nada sexual. Los mensajes llegaron rápido. Algunos eran asquerosos desde el principio. $500 si me envías fotos. Buscando a alguien sumisa, sin límites. Bloqueé esos, pero otros parecían normales. Hombres que decían ser profesionales, exitosos, generosos. Algunos querían citas para cenar. Algunos querían una compañera de viaje. Algunos ofrecían asignaciones con apenas ataduras. Era abrumador. Metí los pies lentamente. Mi primer acuerdo fue con un abogado divorciado de unos 50 años. Todo lo que quería era cenar 2 veces por semana y conversar. Me pagaba $650 al mes. Era amable, inofensivo, incluso paternal. Con el tiempo conocí a otros. Algunos me trataron con respeto, otros con arrogancia. Aprendí a detectar las banderas rojas. Aprendí cuándo alejarme. Y seguía diciéndome a mí misma que tenía el control. Pero entonces llegó él. Su nombre en la aplicación era Alan Bell. Su perfil era elegante, pulido, con fotos en traje, de pie junto a un reluciente BMW negro, y una de él en lo que parecía una gala de negocios. Su biografía decía: emprendedor, viajero, amante del arte y la ambición, buscando a alguien inteligente, decidida y discreta. Destacaba: a diferencia de los demás, su primer mensaje no fue grosero. Alan, admiro lo concentrada que estás en tus estudios. Creo que la ambición es la cualidad más atractiva que puede tener una mujer. Lo miré, dudando. No parecía la típica frase de un sugar daddy. Respondí con cautela: gracias. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Respondió rápidamente: Alan, respeto mutuo. Disfruto asesorando a mujeres que saben lo que quieren. Por supuesto, estoy feliz de apoyar financieramente, pero más importante, quiero un vínculo. Alguien genuino, un vínculo, no solo dinero. Algo en la forma en que escribía, educado, articulado, seguro, bajó mi guardia. Durante los siguientes días, nos enviamos mensajes constantemente. Me preguntó sobre mi especialidad, mis metas, mi familia. Dijo que admiraba lo independiente que era. Dijo que merecía que me cuidaran, no que me estresara por las facturas. Parte de mí quería creerle. Cuando sugirió que nos viéramos en persona, se me revolvió el estómago. Normalmente los hombres elegían restaurantes u hoteles elegantes, pero Alan dijo que prefería la privacidad. Demasiados ojos en público, escribió. La discreción es importante para ambos. Sugirió que nos reuniéramos en un pequeño parque cerca de Lakewood, en las afueras de la ciudad, alrededor de las 10:30 de la noche, cuando habría menos gente. Dudé. No me parecía bien, pero él seguía tranquilizándome. Puedes confiar en mí. Ya he hecho esto antes.
Estarás a salvo. Y como una tonta, me convencí de que estaba bien. Era un miércoles. Acababa de volar de regreso de visitar a mis padres después del funeral de mi abuelo. Mis emociones estaban a flor de piel, mi mente agotada. Me dije a mí misma que reunirme con Alan sería simple, solo una discusión, nada más. Otro paso para asegurar la estabilidad financiera. Empaqué mi bolso con cuidado, billetera, llaves, gas pimienta y teléfono. Incluso compartí mi ubicación con una amiga por si acaso, aunque no le dije la verdad sobre a dónde iba. Cuando llegué al parque, era casi medianoche. El aire estaba frío y el lugar estaba inquietantemente vacío. El tipo de silencio en el que incluso tus propios pasos se sienten demasiado fuertes. Entonces lo vi, a Alan. Estaba apoyado en su coche, un elegante sedán negro que parecía caro, pero fuera de lugar en el aparcamiento destartalado. Era más alto de lo que esperaba, más corpulento, su postura rígida. Su expresión era ilegible. «Debes ser Sophie», dijo suavemente, usando el nombre falso que le había dado. «Sí», forcé una sonrisa. «Una noche larga, más o menos». Abrió la puerta del pasajero. «Vamos, hablemos en un lugar privado». Ese fue mi primer error. Las cerraduras hicieron clic cuando la puerta se cerró. El sonido hizo que mi corazón diera un vuelco. Al principio, la conversación parecía normal. Me preguntó dónde había crecido, si vivía sola, si mi familia sabía dónde estaba. Su tono era casual, pero las preguntas se sentían invasivas. «No», dije con firmeza cuando insistió sobre mis padres. Él sonrió, con un brillo en los ojos. «Los secretos son buenos. Hacen esto más emocionante». Intenté reírme, pero la inquietud se retorció en mi estómago. Cuando se desvió de la carretera principal hacia calles más oscuras y estrechas, el pánico se apoderó de mí. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un lugar privado», dijo de nuevo. «Tranquilo, demasiado tranquilo». Se detuvo frente a una pequeña casa en decadencia en las afueras de la ciudad. El jardín estaba descuidado, las ventanas oscuras, parecía abandonada. «Esta es mi casa», dijo, saliendo. Cada instinto me gritaba que corriera, pero su mirada me clavó en mi sitio. A regañadientes, lo seguí. Dentro, el aire estaba viciado, apestaba a moho y a algo químico. Los muebles estaban desparejados. El suelo estaba lleno de papeles y latas. No se parecía en nada a la imagen que había presentado en línea. «Ponte cómoda», dijo Alan sonriendo. Me senté rígidamente en el borde del sofá, agarrando mi bolso. «Bebe», ofreció, sosteniendo un vino barato. «No, gracias». Frunció el ceño, pero no discutió. En cambio, se sentó a mi lado, demasiado cerca, su rodilla rozando la mía. Su mano se deslizó sobre mi hombro. «Estás tensa», susurró. Forcé una sonrisa. «Creo que debería irme». Su sonrisa se desvaneció. «¿Irte?», repitió con voz aguda. «Sí, esto no es para lo que me apunté». Me levanté, moviéndome hacia la puerta, pero él fue más rápido. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, tirando de mí hacia atrás. «No vas a ninguna parte». Su agarre era de hierro. Me empujó contra la pared, una mano tapándome la boca. Mi grito ahogado resonó inútilmente. Pateé, arañé, luché con todo lo que tenía. Mis uñas se clavaron en su piel, mis piernas se agitaron. Por un breve momento, gruñó de dolor cuando le di un golpe, aflojando su agarre. Me liberé, casi. Me agarró un puñado de pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás con tanta fuerza que jadeé. «¿Crees que puedes escapar?», siseó. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos ardían con algo inhumano. Su otra mano presionó mi garganta.
No lo suficiente como para ahogarme por completo, pero lo suficiente como para recordarme que tenía el control total. Las lágrimas nublaron mi visión mientras gemía. ¿Por qué haces esto? Y entonces lo dijo, tranquilo, frío, como si hablara del tiempo. Solo quiero saber qué se siente al matar a alguien. Las palabras me helaron. Mi corazón se detuvo. Esto no era por dinero, ni por compañía, ni siquiera por sexo. Era por asesinato. Lo que siguió fue un caos. Un borrón de lucha, gritos, peleando por aire. Mi cuerpo se debilitaba. Mi mente gritaba por escapar, pero su fuerza era abrumadora. Lo último que recuerdo fueron sus ojos, vacíos, distantes, observándome como si fuera un experimento. Yo no tenía el control. Nunca lo tuve. A la mañana siguiente, Sophie Carter, una estudiante de 22 años, fue reportada como desaparecida. Su amiga dijo que había volado de regreso tarde esa noche y nunca llegó a casa. Días después, la policía descubrió sus restos en una hoguera detrás de una casa abandonada. El hombre conocido como Alan Vale, cuyo nombre real era Ethan Reed, fue arrestado después de que la informática forense rastreara sus mensajes. Cuando fue interrogado, no mostró remordimiento. Simplemente repitió lo que le había dicho a ella. Quería saber qué se sentía al matar a alguien. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero eso no cambia el hecho de que la historia de Sophie terminó en terror porque pensó que tenía el control.